Buenas tardes a todos, me da muchísimo gusto saludarlos y le doy gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar reunidos a través de estos medios de comunicación para poder seguir estudiando la palabra de Dios en esta tarde, particularmente con un tema que Dios puso en mi corazón el compartírselos, y lo he intitulado Llamados a restaurar el reino de Dios en nuestro entorno después del cautiverio. Y para ello vamos a analizar el caso del cautiverio del pueblo de Judá, que como ustedes recordarán, y para los que no, ahorita voy a hacer una breve semblanza de esto. El pueblo de Judá, por el pecado, fue llevado cautivo a Babilonia y estuvieron allí durante 70 años. Entonces vamos a estar estudiando los próximos domingos sobre no necesariamente el cautiverio, sí lo vamos a tocar, sí vamos a analizar qué llevó al cautiverio, sobre todo las primeras clases, en qué consistió el cautiverio, qué pasó durante el cautiverio, pero sobre todo el objetivo final es analizar el tema de la restauración. ¿Por qué? Porque todos necesitamos restauración. Pero vamos a ver el contexto y el entorno histórico y el contexto espiritual de lo que es una restauración como tal. Y vamos a aprender una cosa muy importante y lo vamos a analizar en esta misma clase de hoy, cómo la restauración no necesariamente se refiere a la consecuencia de nuestro pecado como tal. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo como demasiado a la hora de la comida y no me mido, a lo mejor porque está muy sabroso, porque tenía mucha hambre, porque comí muy deprisa, lo que ustedes quieran, la consecuencia de ese abuso o de ese descuido va a ser que me voy a enfermar posiblemente, me va a doler el estómago, voy a tener una infección o un problema intestinal o estomacal que me va a postrar en cama o pues voy a tener un problema severo, ¿no? Estomacal. Eso no tiene nada que ver con que Dios quiera tratar mi problema, por ejemplo, de gula o de irresponsabilidad, ¿no? En mi mala alimentación, y Dios permita que yo entre en un proceso de disciplina, de corrección, que pudiera ser en mi propio cuerpo o pudiera ser en otro entorno, en otro concepto, pero que Dios use para corregir ese mal hábito que yo tengo. Entonces, el juicio que pudiera venir a mi vida, la corrección por mi mal hábito, por mi pecado, podría ser totalmente diferente a sentirme mal del estómago. ¿Sí? ¿Me explico? Y entonces en ese sentido, Dios podría usar un proceso, incluso de más de un día o 2 días que dura una enfermedad del estómago, podría ser un proceso de una semana, de un mes, de un año, en el que si yo no entiendo, Dios va a estar ahí trabajando conmigo para que yo me arrepienta de mi pecado y pueda cambiar esos malos hábitos. Entonces, después de ese proceso de castigo, de juicio, es donde Dios va a querer venir a restaurarme, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a relacionar la restauración con el pecado y no la restauración con el juicio que trae Dios sobre mi vida para corregirme de mi pecado. Son dos cosas diferentes. Entonces, en estas sesiones vamos a estar analizando todo esto. Entonces, nuevamente repito el título de este mensaje, de esta serie de clases, llamados a restaurar el reino de Dios en nuestro entorno después del cautiverio. Y para eso vamos a estudiar lo que sucedió desde Jeremías, que fue el profeta que Dios usó para advertir al pueblo de Judá que se venía un cautiverio a causa del pecado. Y vamos a ver que no le hicieron caso al profeta. Y finalmente, después de muchas advertencias, llegó el juicio, llegó el castigo. Dios permitió, y ahorita vamos a ver los pasajes, que un pueblo del norte, que en este caso era Babilonia, a través de su rey Nabucodonosor, viniera contra Jerusalén, que era la capital de Judá, para sitiarla primero y después invadirla, saquear el templo, destruir la ciudad, destruir las murallas, matar a muchísima gente y llevarse cautivos sobre todo a los nobles, a los líderes del pueblo, príncipes, etcétera.
y dejó desolada la tierra, ¿no? Esta fue la parte del cautiverio. Y después vamos a ver cómo, después de algunas situaciones ahí complicadas, durante 70 años que estuvo viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, perdón, allá en Babilonia, pudieron ser restaurados más adelante para la gloria de Dios, porque Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y en eso consiste toda la enseñanza de lo que vamos a estar estudiando en las próximas semanas. La restauración por la misericordia, por la gracia de Dios, pero después de este tiempo de cautiverio. Es muy posible que tú en este momento estés viviendo, estés pasando por este tiempo de cautiverio espiritual, porque Dios trajo esta corrección a tu vida, o porque Dios trajo esta corrección sobre tu familia y tú estás en esa familia en este momento de tu vida. Y es posible que como familia estén pasando por este tiempo de cautiverio espiritual, ¿no? Que incluso afecta a las demás áreas de nuestra vida. Puede ser la salud, la economía, la parte laboral, la parte académica, que estés pasando por una situación de esta naturaleza, y Dios lo que quiere es que sea restaurado. Y vamos a ver también, vamos a aprender estas clases, que para llegar a este tiempo de restauración es necesario que se cumpla el tiempo de cautiverio para que aprendamos. Porque si no se cumple ese tiempo y somos restaurados o quisiéramos ser restaurados anticipadamente, pues no vamos a haber aprendido la lección, ¿sí? Entonces, pues casi no serviría de nada, porque Dios lo que quiere de nosotros, saliendo de este tiempo de cautiverio, es una verdadera y completa restauración de nuestra vida. Vamos a orar y les voy a pedir que cierren sus ojos y que no se distraigan ahí en donde están. Padre, gracias por esta tarde, porque nos permites acercarnos a ti para estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, que a través de tu Espíritu nos enseñes lo que quieras enseñarnos, Padre, para que nos demos cuenta de cuál es nuestra situación actual desde el punto de vista espiritual, Señor. Hemos pecado, como decía el profeta Daniel, Señor, hemos pecado nosotros y nuestros padres, y sobre nosotros, Señor, ha venido tiempo de cautiverio, tiempo de corrección, tiempo de juicio incluso, porque no hemos querido volver nuestros ojos a ti, Señor, porque no hemos querido volver nuestros corazones. Y tú quieres hablarnos en este día, Señor, para que podamos volvernos a ti, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias, enséñanos, abre nuestros ojos para que entendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar analizando el proceso de restauración dentro de algunas semanas, y los personajes principales de este proceso se llamaron Esdras y Nehemías, y de hecho hay un libro o dos libros que se llaman así, Esdras y Nehemías. Ellos fueron llamados por Dios para restaurar el reino de Dios en medio de un ambiente muy complicado. Lo vamos a analizar. Y en este contexto Dios nos llama a hacer lo mismo. Voy a dar una especie de resumen de cómo es que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. En el año 587 a.C., bajo el gobierno del rey Nabucodonosor, los babilonios conquistaron Jerusalén. Los líderes de Judá fueron asesinados, el templo saqueado, y después fue destruido, como gran parte de la ciudad y de la muralla. Los ciudadanos más distinguidos, como eran los príncipes y algunos nobles, fueron llevados cautivos a Babilonia. Estos judíos que fueron llevados cautivos vivieron por décadas en el exilio. Tenemos el caso de Daniel, de Mardoqueo, de Esther, varios personajes que aparecen ahí en la Biblia narrados, ¿no? Siempre esperando, estos judíos exiliados, siempre esperando que Dios los salvara y que Israel fuera restaurado, ¿no? Sus esperanzas se intensificaron en el año 539 a.C., cuando Persia, dirigida por el rey Ciro, conquistó Babilonia. Poco después, Ciro emitió un decreto invitando a los judíos de su reino a que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, y por lo tanto también reconstruyeran y restauraran su vida como pueblo de Dios. Los libros de Esdras y Nehemías
que originalmente eran un solo libro, narran aspectos cruciales de esta historia de reconstrucción, comenzando precisamente en el capítulo 1 de Esdras con el edicto de Ciro, rey de Persia, en el año, decíamos, 539 a.C. Vamos a iniciar esta aventura para entender cómo Dios nos llama a restaurar su reino en nuestras vidas, en nuestras familias y sobre todo en el entorno en donde Él nos ha puesto. Nuestro entorno, muchachos, está corrompido. Nuestro entorno, como nos dice Alan muchas veces en sus enseñanzas, está roto. Nuestro entorno está roto, todo está contaminado. Y por eso es importante que seamos restaurados. Para ello es importantísimo entender el concepto de restauración. Y es preciso conocer y entender de qué debemos ser restaurados para entender el concepto de la restauración. A veces pensamos que solo debemos ser restaurados de nuestro propio pecado y de sus consecuencias. Pero la restauración sobre todo tiene que ver con el juicio que Dios trae sobre nosotros a causa de nuestro pecado. Nos gusta saltarnos esa parte intermedia porque no alcanzamos a entender o no queremos aceptar que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de juicio. Claro, ya la condenación eterna fue librada porque Cristo Jesús la llevó en la cruz. Pero eso no significa que como consecuencia de nuestro pecado en el día a día, Dios en su sabiduría y en su soberanía quiera traer sobre nosotros cierto tipo de juicio precisamente para que nos arrepintamos y para que nos demos cuenta que estamos mal y que necesitamos corregir nuestro camino. Lo que vamos a aprender hoy es que las calamidades en muchas ocasiones vienen como un juicio de parte de Dios, después de que nos llamó a arrepentirnos y no quisimos. De ese juicio es el que vamos a requerir sobre todo y particularmente la restauración. Vamos a ver cuál es el antecedente del cautiverio del pueblo de Judá. Y esto lo vamos a aprender o lo vamos a leer en Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 16. Si quieren les doy un momento para que vayan ahí en sus Biblias y lo puedan ubicar para poderlo seguir con su vista. Repito el pasaje, Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 16. Bien, dice así: de 21 años era Sedequías, grábense bien este nombre, cuando comenzó a reinar. Era un joven, como muchos de nosotros, ya me estoy rejuveneciendo, casi 30 años. Dice aquí que tenía 21 años como muchos de ustedes. ¿Y cuántos años dice que reinó en Jerusalén? 11. 11 años reinó en Jerusalén. Pero fíjense lo que dice el 12. Como muchos de sus antepasados, de sus antecedentes, este rey Sedequías dice aquí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Qué es lo que busca Dios cuando nos envía palabra de profecía? Desde luego a través de la misma Biblia, pero a veces usa a sus siervos para llamarnos la atención. ¿Se acuerdan el caso de David cuando mandó matar al esposo de Betsabé porque quería quedarse con la mujer? Porque se vio amenazado de que le fueran a descubrir su pecado. Y finalmente se quedó con ella, ¿no? Y Dios le llama la atención fuerte a través de un profeta. Es decir, Dios usa palabra de profecía, sí, en nuestro tiempo, para llamarnos la atención. Para decirnos, cuidado, porque eso que estás haciendo está mal. Arrepiéntete. Fue lo que Dios hizo con Sedequías, le envió al profeta Jeremías. Pero dice aquí el versículo 12 que este rey Sedequías no se humilló a pesar de la palabra que recibió de parte del profeta. Dice que le hablaba de parte de Jehová. Y esto es bien importante. La palabra de profecía debe provenir de Dios. Si bien puede usar a una persona para traernos el mensaje, no debemos confundir con una intención de una persona de llamarnos la atención porque ve que estamos mal y entonces viene y nos dice, oye, cuidado porque pues veo que te estás metiendo en problemas, arrepiéntete. Eso está bien y se agradece, pero es importantísimo reconocer cuando esa palabra venga de parte de Dios en profecía.
Sigo adelante, versículo 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, al cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón. También mantengan ese concepto de obstinar el corazón por ahí resaltado, por favor. Y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Obstinación es un sinónimo de necedad. Miren muchachos, muchos de ustedes se han acercado con nosotros en diversas ocasiones para pedirnos consejo, para decirnos, oye Clau, David o el pastor, Pablo, su esposa Judith, fíjese hermano, hermana, que estoy así, estoy pasando por esta situación, ¿qué hago? ¿No? Y entonces Dios les da palabra a través de la Biblia, a través de su Espíritu, en palabra de profecía, y Dios les muestra qué es de lo que se deben arrepentir. Dice la Biblia que aplican ahí don de ciencia, don de conocimiento, don de sabiduría, para precisamente revelarnos de una manera incluso sobrenatural, porque nosotros muchas veces no sabemos el trasfondo de las cosas, pero Dios lo muestra a través de su Espíritu y se los transmitimos a ustedes. No, no como chisme, Dios no es un Dios de chisme, es para que ustedes se puedan arrepentir, para que nosotros nos podamos arrepentir de lo que estamos haciendo mal. Es en ese sentido que debe venir la palabra de profecía. Y dice aquí que este rey obstinó su corazón. Muchas veces cuando ustedes reciben palabra, muchachos, hemos visto, con gran tristeza lo digo, que se obstinan. Incluso de repente Dios pone en nuestro corazón decirles, y ya Dios te dio palabra y tú no has querido obedecer. Tú has querido seguir en lo que has estado haciendo, muy a pesar de que Dios ya te ha llamado la atención y te ha dicho qué es lo que debes hacer. Y muchos jóvenes, y además es bien chistoso porque pues parecería como que yo estoy siendo como una especie de, pues no sé, de terapeuta, no sé, porque me dicen, ah, sí, gracias, gracias pastor por sus consejos. Bien, le agradezco. No, no, ojo, no son consejos, es palabra de Dios a sus vidas, muchachos. Porque si para consejos se trata, pues pongo ahí un escritorio y pongo un letrero que diga consejería de jóvenes. No, es palabra para ustedes, palabra de exhortación para que se arrepientan y busquen al Señor y dejen su mal proceder. Por eso es que aquí es bien importante reconocer cuando estamos obstinados en el corazón, ahora sí que eh, necios en una determinada situación. Luego el versículo 14, sigo leyendo. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea, todo mundo en el pueblo de Judá le entró al pecado. Habla de los principales sacerdotes, o sea, los líderes espirituales, y el pueblo, todo mundo. Desde el rey Sedequías, que dice el versículo 2 que hizo lo malo y que se obstinó en su corazón, pues también le entraron los sacerdotes, los principales sacerdotes, y el resto del pueblo dice que aumentaron la iniquidad porque siguieron las abominaciones de las naciones. ¿Cuáles naciones? Pues las vecinas. Siendo que Dios cuando los llevó a la tierra prometida les dijo, no se vayan a contaminar con las naciones vecinas. Y se las nombró, se las mencionó. Y les dijo por qué. Y aún así el pueblo se contaminó. Ahora, fíjense lo que dice el 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes eran los mensajeros de Dios? Los profetas. ¿Por qué mandó a los mensajeros? Dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Es decir, Dios en su misericordia quería evitar el juicio, muchachos. Y esto es bien importante que lo entendamos. Dios quiere evitarte juicio. Dios quiere evitarte castigo y disciplina. Dios prefiere que lo entiendas, vamos a decirlo a las buenas, y no que tenga que venir y traerte juicio porque no entiendes. ¿Qué hicieron estos judíos, los que vivían allí en Judá, su rey, sus principales sacerdotes y todo el pueblo? Dice, mas ellos hacían escarnio. Escarnio es burla, este es un tipo de burla, ya lo estudiamos en clases pasadas. Dice, ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Ojo, chavos,
con menospreciar las enseñanzas. A veces hemos tenido en las reuniones de jóvenes, cuando estamos allá reunidos en la iglesia, en el templo, o a veces en los campamentos, estamos en la enseñanza y por ahí hay un grupito que están muertos de risa y por ahí hay un chavo que de repente, una chava que de repente ya pues, mejor se sale, otros que ni siquiera quieren escuchar la palabra de Dios y mejor se quedan a ver la televisión o quién sabe qué hacen. Están menospreciando la palabra de Dios. Y luego peor, burlándose de sus profetas. Esto yo creo que es el colmo, es la gota que derrama el vaso, porque dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Judá tenía un rey impío, no temeroso de Dios, que hizo lo malo ante sus ojos. Era un rey que no hizo caso a las advertencias que Dios le dio a través del profeta Jeremías. Era un rey que dice además el pasaje, el relato, que engañó a su opresor, que además había juramentado por Dios que se iba a someter a esta opresión, que de alguna manera pues lo único que pedía era una especie de impuesto, pero no los habían invadido todavía. Ustedes lo pueden leer en las crónicas, en los reyes. Y este señor Sedequías se envalentonó y se le puso al brinco a Nabucodonosor, a pesar de que ya había hecho un acuerdo con él de pagarle una especie de impuesto, ¿no? Y se envalentonó y se le puso al brinco y Dios finalmente lo castigó, permitiendo que Nabucodonosor los invadiera y los destruyera. Estamos hablando de un pueblo de Judá que aumentó su pecado siguiendo las abominaciones de las naciones vecinas. Piensen por favor por un momento cuáles son nuestras naciones vecinas, en nuestro caso, como cristianos mexicanos. Bueno, pues la primera nación vecina pagana son nuestros propios antecedentes, ¿no? Tanto los que vivieron aquí en la zona del Valle de México, cuando llegaron a conquistar los españoles. Otra nación vecina son los propios españoles que traían su idolatría, que ya conocemos y que nos dejaron, ¿no?, como herencia al pueblo de México. Y luego también tenemos las naciones vecinas en el norte, con toda la influencia de libertinaje, de sexo desordenado, de satanismo. Y no digo que sea o sea, el vecino del norte que sea lo peor, o sea, muchos de los norteamericanos son gente temerosa de Dios, pero desgraciadamente mucha, o sea, gran parte de su cultura es una cultura impía, ¿no? Y más en la actualidad. Y nos han inundado, así como un oleaje, como un tsunami, a los pueblos hacia abajo, ¿no? Los pueblos latinoamericanos, con un montón de cosas a las que nos hemos sumado en lugar de decir esto no, porque esto no viene de Dios. Ahí anda el pueblo cristiano de la juventud, por ejemplo, mexicana, haciéndose a la forma de estos modelos que nos vienen del norte. Y esto obviamente implica seguir las abominaciones de las naciones vecinas y termina este punto diciendo contaminando así la casa de Dios. Un pueblo que no quiso escuchar la palabra de Dios enviada por sus mensajeros, a pesar de la misericordia que Dios había mostrado para con su pueblo y para con su habitación, dice aquí, que era la misma ciudad de Jerusalén. Allí estaba el templo, acuérdense. Un pueblo también que hizo escarnio de los profetas, que menospreció sus palabras y que se burló de ellos. Miren, muchas veces vienen y me dicen, oye, fíjate que Dios me dio palabra tal o tal hermano de una palabra. ¿Cómo ves? ¿Es de Dios o no es de Dios? Miren, a mí de veras, muchachos, muchachas, me da mucho temor delante de Dios el ponerme a juzgar si es o no palabra de Dios. Como hemos aprendido anteriormente en clases recientes, dice la Biblia que analicemos todo de acuerdo a la palabra de Dios y retengamos lo bueno. Si esa palabra de profecía que se te está dando va acorde, está en concordancia con la palabra de Dios, recíbela. Y si en la palabra de profecía se te está diciendo arrepiéntete de esto, no digas, no, yo creo que más bien pues, era para el vecino, no, yo creo que más bien la persona que me lo dio pues se equivocó o exageró. Cuidado, cuidado porque podrías estar atribuyéndole al hombre palabra de Dios. Entonces yo te sugiero, en el amor de Cristo, que cuando tú recibes una palabra de profecía, la analices a la luz de la Biblia y retengas lo bueno.
Bien, todo esto que ya leímos de Jeremías, perdón, de Segundo de Crónicas, todo esto provocó que subiera la ira de Dios contra su propio pueblo y que dice allí, ya no hubiera remedio. Qué tremendo que podamos llegar a hartar de tal manera a Dios por nuestro pecado, por nuestra insistencia de no querernos arrepentir, que Dios diga, ya para tal persona ya no hay remedio. Y miren, créanme que yo he visto en numerosas ocasiones circunstancias así. Dios le llama la atención a una persona, Dios le llama la atención a una familia a veces completa para que se arrepientan una, otra vez. No viene el arrepentimiento y Dios dice hasta aquí. Y vienen juicios tremendos sobre personas o sobre familias enteras. Como decimos coloquialmente, fue la gota que derramó el vaso. ¿Cuál? Menospreciar a los profetas, menospreciar sus palabras y burlarse de ellos. En Jeremías 1, porque esto que leímos fue de Segundo de Crónicas, pero en Segundo de Crónicas refiere lo que Dios le mandó a hacer a Jeremías, ¿verdad? Que usó a Jeremías para traerle palabra a Sedequías el rey. Entonces, si nos vamos a Jeremías, en el capítulo 1, vemos cómo el profeta fue usado por Dios para traerle palabra de advertencia a Sedequías y al pueblo de Judá entero. Y en todo en todo el libro de Jeremías se hace un detalle así minucioso de cómo Dios trató con el pueblo de Judá a través de este profeta. Y recabé algunos pasajes importantes que así me parecieron para que entendamos por qué Dios finalmente trajo el cautiverio sobre el pueblo, se lo llevó a otra nación, a Babilonia, y todo esto para que entendamos por qué debemos ser restaurados y de qué debemos ser restaurados, ¿ok? Entonces, bueno, en Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 4, se nos habla de cómo Dios llama a Jeremías para traer esta palabra al rey Sedequías y a todo el pueblo de Judá. Dice así, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Ahí se nos hace referencia histórica de cómo Jeremías fue un profeta que estuvo en varios reinados, ¿verdad?, de estos reyes de Judá. Uno de ellos fue el rey Josías, y otro dice aquí que fue el rey Sedequías, que fue hijo de Josías. Es decir, Jeremías estuvo activo como profeta en los reinados de dos reyes, Josías y Sedequías, hasta la cautividad, porque Sedequías fue el último rey de Judá. Bien, entonces, bueno, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Esa es la introducción de cómo vemos aquí que Dios llama a Jeremías. Y entonces Dios le da una advertencia al pueblo a través de Jeremías, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, o sea, Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. No sé si dice que es niño porque realmente era un niño cuando Dios lo llama a ser profeta, o si él se consideraba como no listo, como inmaduro para llevar a cabo esta tarea. Pero la cosa es que le dice así a Dios, y entonces Dios le contesta, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que Dios venga y ponga su mano, ¿no?, y toque nuestra boca, para que lo que digamos no sean barbaridades, no sean cosas sin sentido, sino que realmente podamos usar nuestra boca para hablar palabra de Dios? Y en el caso de Jeremías, Dios lo usó, como Dios te puede usar a ti en medio de tu familia, en medio de tus compañeros de trabajo, de escuela, para traer palabra.
palabra de advertencia. Ante el COVID, ¿qué decimos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos? No, está gruesa la cosa, sí, mucha gente se está muriendo. En lugar de venirles a decir, ojo, aguas, vecino, aguas, compañero de trabajo, compañero de escuela, esto es juicio de Dios. Y necesitamos arrepentirnos como nación y no manejar las cosas así como a la ligera. Versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Para eso es la palabra de profecía, muchachos. No es para que te sientas mal, no es para que te tires al drama, no es para que te hagas la víctima, no es para que te digan dónde dejaste la cartera, el monedero, el celular o las llaves de tu casa. Aguas, para eso no es la palabra de profecía. Incluso, ojo, no es para que te diga Dios, te vas a casar con Chuchita Pérez, ¿no? Y entonces andes buscando a Chuchita Pérez. Cuidado, cuidado. No malentendamos el propósito de la profecía. Como estamos viendo aquí en el Jeremías, la profecía que Dios trajo al pueblo, al rey particularmente, era para que se arrepintieran de su mal camino. Como dice aquí, para arrancar y para destruir. ¿Arrancar qué? Pues el pecado. ¿Para destruir qué? Pues las fortalezas que hemos levantado a nuestro alrededor, que son fortalezas de pecado. Para arruinar. ¿Arruinar qué? Otra vez lo mismo. Arruinar aquello que hemos levantado y que se levanta contra Dios en nuestra vida. Cualquier pecado, cualquier situación de obstinación, de orgullo, de prepotencia, de independencia de Dios, eso Dios lo quiere derribar. Y después, ¿qué dice aquí? Para edificar y para plantar. Cuando ya Dios limpió aquello que está mal, cuando Dios ya nos permitió irnos a cautiverio, irnos al desierto como el pueblo de Israel después de salir de Egipto, para limpiarnos, para llamarnos al arrepentimiento, Dios ¿qué quiere? Edificar, plantar, plantas vivas, no cizaña, no cosas feas. Sigue diciendo el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, hablando Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. De repente Dios nos manda palabra, ¿no? De profecía a través de sus siervos en la iglesia, en la congregación, y nos dice es que Dios me mostró tal cosa, ¿no? En visión. Y decimos, órale, qué visión tan extraña. Pues qué onda con el hermano o la hermana que me está dando la palabra. Miren, por eso les decía, no juzguen antes de tiempo, no condenen más bien antes de tiempo. Imagínense Jeremías, visión de Dios, primero una vara de almendro. ¿Qué tiene que ver con el pueblo? ¿Qué tiene que ver con el pecado del pueblo? Pues aparentemente nada. Luego una olla que hierve y que ve hacia el norte, igual, como que no tendría mucho que ver, ¿no? Sería incluso si la catalogáramos hoy en día como una visión rara. Sin embargo, Dios le dio ambas visiones a Jeremías, la vara de almendro y la olla que hierve. Y dice Dios, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Cuál mal? Pues una olla que hierve. Acuérdese antes, desde las murallas de las ciudades, los que ahora sí que los que se defendían o los que atacaban con aceites, con fluidos hirviendo, que quemaban a la gente, ¿no? A los contrincantes, al ejército enemigo. Versículo 15, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, o sea, de los babilonios, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá, que fue exactamente lo que pasó años después, ¿no? Versículo 16, aquí en este 16 se nos dice por qué Dios iba a mandar el cautiverio y la destrucción. Dice, y a causa de toda su maldad, proferiré, declararé mis juicios contra los que me dejaron e incensaron, o sea, presentaron incienso, presentaron ofrenda a dioses extraños y la obra de sus manos, o sea, sus ídolos que construyeron con sus propias manos, dice, adoraron. Por eso Dios trajo juicio. Mucha gente dice, no, ¿cómo crees? Dios es amor
Y sí hay guerras, pero son consecuencia del pecado. Y sí hay maldad, pero es consecuencia del pecado. Ojo, también Dios manda juicio. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo. ¿Por qué? Por su maldad. ¿Por qué? Porque dejan a Dios, porque dejamos a Dios, porque presentamos ofrenda a dioses extraños y porque a la obra de nuestras propias manos andamos adorando. ¿Qué tal cuando recibimos un nuevo trabajo, una promoción, un aumento, adquirimos un bien, una propiedad? Uy, yo logré, miren nada más, qué inteligente, qué bárbaro, ¿no? Soy, como aquella canción de un comediante, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero y jamás me podría olvidar. Así somos, muchachos, así somos. La obra de nuestras manos, dice aquí, adoramos. Y entonces Dios le dice al profeta en el versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales. ¿A quién? A los del pueblo de Judá. Háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esto es bien importante. Cuando Dios nos manda una tarea, sobre todo una tarea de exhortación a otras personas, dice aquí que no debemos temer. Porque si tememos, vamos a ser quebrantados. Acuérdense lo que le pasó a Jonás. Cuando Dios lo mandó a Nínive para que le llamara la atención a los de Nínive para que se arrepintieran, Jonás temió, tuvo miedo. Y se quiso ir a esconder allá a otra ciudad, atravesando un mar, un barco. ¿Qué hizo Dios? Lo quebrantó. Al grado que se levantó una tormenta terrible, echaron suertes para ver culpa de quién era y cayó sobre Jonás. O sea, Dios ahora sí que movió que esa suerte cayera sobre Jonás para quebrantarlo porque se estaba resistiendo a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y finalmente fue, sabemos la historia, ¿no? Versículo 18, porque he aquí que yo te he puesto, le dice Dios a Jeremías, en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ya Dios estaba cansado del pecado. Dice el 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. O sea, tú vas a llevarles mi palabra, vas a tener persecución, te van a odiar, te van a perseguir, van a pelear contra ti, le dice. Pero muy importante, ojo, Dios le promete, Dios le avisa, Dios le anuncia, no te vencerán. Y no por tu chula cara, no por tus habilidades, dice, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es posible, joven señorita, que parte del proceso de restauración de tu familia, porque han venido atravesando por tiempos de cautiverio, Dios te va a levantar a ti. ¿Se acuerdan cómo levantó a Gedeón? Y como aquí levantó a Jeremías, para que tú seas usado por Dios, para llevarle a tu familia esa palabra que ellos necesitan para arrepentirse, para hacerles ver su pecado, en el pecado que están. Y dice aquí, yo te voy a librar de cualquier ataque que tú puedas llegar a recibir de parte de ellos. Dios levantó a Jeremías para advertir a su pueblo del mal que venía del norte debido a su pecado y a su obstinación, y le advirtió que su propio pueblo iba a pelear contra él por la palabra dada, pero que no lo vencerían, pues Dios iría con él para librarlo. Ahora, ¿por qué era tan importante lo que Jeremías tenía que hacer? Piensa por un momento. Ya analizando el cautiverio, analizando la vida de Esdras y Nehemías, el proceso de restauración de Jerusalén y lo que sucedió después, podemos entender que la tarea que Dios le dio a Jeremías fue el detonante de lo que sucedería de manera inmediata los próximos 100 años, pero todo lo que vendría después, que fue preparar el camino del Señor para que viniera Jesucristo a nacer en un pesebre en la ciudad de Belén. Todo esto tenía que acontecer y lo vamos a analizar con detalle. La corrupción espiritual del pueblo de Israel, de Judá, era tal que se hizo indispensable limpiar por completo al pueblo y a la propia tierra. Dice la Biblia que durante el cautiverio la tierra en Judá descansó. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa que por nuestro pecado, la tierra que pisamos, el departamento, la casa, la recámara donde vivimos, cuando estamos en pecado, se contamina? Y Dios quiere limpiarla.
Y para eso, en el caso de Jerusalén, de Judá, Dios usó a Jeremías. Es importante entender esto para comprender el significado y lo importante de la restauración. Cuando por nuestro pecado y nuestra obstinación Dios permite que pasemos por desiertos y aflicción, Dios usa ese tiempo y esas circunstancias para limpiarnos, muchachos, pero también para posteriormente restaurarnos. Esto es bien importante. A partir del verso del capítulo 2, del verso 7 del capítulo 2, Dios le dice a Jeremías, ¿por qué traería destrucción y juicio sobre su propio pueblo? Dice, y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, háganme ustedes el favor, y anduvieron tras lo que no aprovecha. El mismo pueblo de Dios haciendo estas cochinadas, ¿no? Por tanto, dice Dios, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, como dice allí Deuteronomio en el capítulo, Éxodo 20, dice que Dios trae juicio hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. O sea, está terrible que no hagamos caso y que prefiramos que Dios traiga este juicio como lo trajo sobre Judá para romper esta cadena de maldición sobre la tercera y cuarta generación. Porque no entendemos, muchachos. Y esto es muy triste, ¿no? Y le dice Dios a su pueblo aquí en este pasaje, porque pasad, versículo 10, porque pasad a las costas de Kitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Cuál cosa semejante? Que un pueblo deje a su Dios, que un pueblo voltee sus ojos a otro Dios, y se olvide de todo lo que su Dios le ha hecho. Si vayan a ver a otros pueblos y vean si esto es así. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado, ha intercambiado su gloria del pueblo era Dios mismo, lo ha cambiado, me ha cambiado a mí, dice, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué parecido tiene esto con nuestra vida? Te pregunto a ti, con tu vida. Dios te está llamando la atención en esta hora porque has dejado a Dios, fuente de agua viva, porque has cavado para ti cisternas rotas además, que no retienen agua. Has creado en tu interior o en tu exterior fuentes de agua que no viene de Dios para saciar tu sed, cualquiera que ésta sea. Eso sí, al final de tus frases, cuando dices algo al respecto, dices gracias a Dios o porque Dios quiso. Y como decían por ahí alguien, no metas a Dios en tus cochinadas. Discúlpame que te lo diga, así de directo. O sea, no le atribuyas a Dios cosas que no vienen de Dios. Somos bien dados a eso. Andamos mal, no tomamos en cuenta a Dios para nada. Parece que estamos recibiendo una bendición, pero realmente es producto de nuestro pecado a veces, o de simplemente de nuestro trabajo, pero Dios no tiene nada que ver en eso. Pero eso sí, para vernos o para sentirnos más tranquilos en nuestra conciencia, decimos, no, pues gracias a Dios. Es que Dios quiso así. Y no es cierto. O sea, nunca lo involucraste. Y eso es muy tremendo. Así estaba el pueblo de Israel. Había cavado cisternas rotas que no retienen el agua viva, que es el agua que Dios da. Miren, muchachos, Dios nos ha sacado de tierra de esclavitud espiritual, nos ha bendecido. Y a pesar de eso, muchos de nosotros insistimos en pecar. Insistimos en no obedecer a Dios. No obedecemos el consejo.
somos obstinados, queremos hacer lo que bien nos parece, como dice la Biblia en Jueces 21-25, hablando precisamente de esta actitud del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así estás tú. Insisto, muchos de ustedes han venido a pedir consejo, a pedir ministración con relación a alguna situación en la que están ustedes viviendo. Se les dice qué deben hacer y hacen otra cosa. Hacen lo que bien les parece. Que ahora sí que, como dijo Dios en el 12, ¿no?, del pasaje que leímos de Jeremías, qué horror. Espantados cielos sobre esto y horrorizados. Pues sí, es horroroso que alguien insista en dejar a Dios, que alguien insista en mantenerse en su necedad, en su pecado, en su obstinación, a pesar de que ya se le dijo a través de los mensajeros que Dios le ha mandado a esa persona lo que debe hacer. Más adelante, en Jeremías 2, versículos 19 en adelante, Dios sigue argumentando con su pueblo a través de Jeremías. Y le dice, y con este pasaje voy a terminar: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Chihuahuas, ¿verdad? Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. O sea, te fornicabas espiritualmente, siendo que eras mío o mía, te ibas con otros dioses, con otras cosas. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía, cloro, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cuál es el único jabón de lavadores del que habla la Biblia, que sirve para limpiar el pecado? La sangre de Cristo. Pero nosotros nos queremos lavar con cosas superfluas, con moralismo. No, pues es que yo ayudé en tal cosa y pues estoy en tal ministerio, pero pues traes tu pecado allí. Estás en obstinación, ya Dios te dijo qué hacer y sigues obstinado. Ah, pero lo quieres lavar con cosas que haces según tú para Dios, para la iglesia, para tus vecinos. No confundas. ¿Cómo puedes decir, versículo 23, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoces lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Estoy grabando la clase de mañana, estoy terminando. Porque estoy grabándola y esto es lo que voy a mandar para... Ay. Perdón, muchachos, tuve que atender una llamada. Y le sigue diciendo Dios: como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. O sea, le dieron la espalda a Dios, ¿no? Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Pues sí. O sea, primero le damos la espalda a Dios. Ah, pero cuando viene la cosa difícil: ay, Señor, líbranos, líbrame, ayúdame, sálvame. Y le dice Dios en el 28: ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¿Qué dioses tienes tú, joven señorita? Que Dios no llegue a este grado de decirnos: levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Cuántos dioses tienes? ¿Cuántas cosas has levantado en prioridad antes que a Dios?
Y has levantado no solamente dioses, sino lugares de adoración en tu corazón que no son dirigidos a Dios. Y Dios te ha llamado la atención por eso. Dios quizás ya trajo juicio, ya trajo cautiverio sobre tu vida, sobre tu familia. Quizás es un cautiverio que lleva generaciones en tu vida y a ti te está levantando en medio de ese cautiverio, así como levantó a Daniel en medio del cautiverio, así como levantó a Esther en medio del cautiverio, así como levantó a tantos otros siervos en medio del cautiverio para traer la atención, para llamar la atención del pueblo y llevar al arrepentimiento. Dice Dios en el 29, ¿por qué porfías conmigo? O sea, ¿por qué discutes conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. La voy a dejar hasta aquí el día de hoy, el estudio de la palabra en este contexto, lo que estamos aprendiendo. Yo te invito a que le digas a Dios, perdóname por mi pecado. Yo reconozco que soy bien parecido al pueblo de Judá. A lo mejor en una posición de liderazgo, como Sedequías el rey. A lo mejor en una posición de pueblo. No lo sé. A lo mejor incluso en una posición como sacerdote, si tienes algún ministerio en la iglesia. ¿Qué hay en tu corazón? Y una forma muy fácil de medir cómo está tu corazón delante de Dios es analizando cómo está tu relación con tus líderes, con tus papás, con tus autoridades, con tus pastores en la iglesia, con los líderes o los responsables de los ministerios en la iglesia. Hay tanta gente que se lleva de la patada con sus papás, que se lleva mal con su jefe, que tiene problemas en la iglesia con los líderes de los ministerios y piensan que todo está color de rosa. Y dicen, no, pues es que los que están mal son ellos. ¿Estás seguro? Aquí Dios nos está llamando la atención a decirnos, ya no pelees contra mí. Reconoce tu pecado, reconoce la obstinación que ha habido en tu corazón y arrepiéntete. Porque dice aquí que Dios azota, versículo 30. Y a pesar muchas veces del azote, de la corrección del juicio, no estamos dispuestos a recibir la corrección. Y en lugar de atender la palabra de profecía, la palabra de exhortación, que conste que Dios usa exhortación todo el tiempo para llamarnos la atención, usa a nuestros papás, usa a nuestros pastores, a veces usa a impíos, ¿no? En la escuela, en la oficina, en la calle, para llamarnos la atención y ni así entendemos, muchachos. Cierra tus ojos, dile a Dios, perdóname, porque he sido obstinado, porque he levantado altares en mi corazón, he ido tras dioses ajenos, siendo que soy tuyo, que soy tuya, he ido en adulterio espiritual, en fornicación espiritual, a deleitarme en otras cosas que no son tú, Señor, que no vienen de ti. Perdóname. Cierra tus ojos, Dios, perdona nuestro pecado, nuestra maldad. Llévanos al arrepentimiento, te lo ruego en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor, para que tú perdones nuestro pecado, que no seamos obstinados como fue Sedequías y como fue todo el pueblo de Judá, al grado que desecharon tu palabra y menospreciaron las palabras, Señor, que tú les mandabas a través de tus siervos los profetas. Que no nos pase lo mismo, que podamos abrazar tu palabra, hacerla nuestra, Señor. Y si tú nos mandas palabra de exhortación a través de nuestras autoridades, los padres, los maestros, los jefes, los pastores, Señor, que no menospreciemos esa palabra, sino que estemos listos siempre, dispuestos siempre a arrepentirnos, porque tú sabes exactamente qué palabra necesitamos para llamarnos a la confesión primero delante de ti, pero también al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, despídenos en paz, te lo ruego. Amén. Muchachos, que Dios les bendiga mucho. Me dio mucho gusto saludarles, compartir este mensaje con ustedes y seguiremos los próximos domingos estudiando todo esto relativo al cautiverio, a la restauración necesaria que tiene que venir después del cautiverio y a las causas, que nos llevaron a estar en cautiverio. Bien, que tengan una bonita noche. Vamos a subir este mensaje a la página de YouTube
perdón, sí, al sitio de YouTube y lo vamos a dejar ahí para los que no lo alcanzaron a ver en vivo. Y también vamos a poner un link en el sitio de la iglesia, en la sección de jóvenes. Y voy a pedir que se abra un espacio de comentarios para que el que desee poner allí una pregunta, un comentario, lo pueda hacer y con todo gusto durante la semana estaremos contestando a sus preguntas o a sus comentarios. Dios les bendiga, que pasen una bonita noche y una bendecida semana que inicia el día de mañana. Dios les bendiga. Hasta luego.